Hola, buen día. Bueno, hoy estaremos con la videoclase correspondiente al módulo 4, que estará dedicada a discutir qué herramientas extralegales podemos usar para defender y exigir nuestros derechos. En primer lugar, quisiera que discutiéramos o que conversáramos, ¿no? ¿Qué entendemos por herramientas extralegales para la defensa y exigibilidad de derechos? Em, bueno, desde Surgentes la definición o el concepto que les proponemos es el siguiente. Entendemos como herramientas extralegales todas aquellas acciones que se impulsan fuera del aparato judicial y que tienen como propósitos: uno, denunciar y visibilizar violaciones a los derechos humanos; dos, generar indignación y condena social frente a la ocurrencia de esas violaciones; tres, promover apoyos masivos a las luchas en la búsqueda de justicia; y cuatro, ejercer presión e incidir en los poderes públicos del Estado con competencia en la materia, ¿sí? Esa, digamos, que sería, pues, a grandes rasgos una definición de lo que entendemos como herramientas extralegales para la defensa y exigibilidad de derechos. ¿Por qué creemos nosotras y nosotros que son necesarias estas herramientas extralegales, no? ¿Por qué no es suficiente eh, acudir al aparato judicial e interponer las acciones previstas en el ordenamiento jurídico nacional, sea venezolano, colombiano, argentino, chileno, nigeriano? ¿Por qué no es suficiente? Bueno, porque nosotros estamos conscientes de que el proceso judicial está atravesado por relaciones de poder definidas por la clase social a la que pertenecemos, por nuestra pertenencia étnica, racial, por nuestra identidad de género, por nuestra orientación sexual, por nuestro oficio, por nuestra formación académica, por el dinero y también por las relaciones o vínculos políticos con los que contamos, ¿no? Así que, aun cuando a nosotros y a nosotras nos han dicho históricamente que la justicia es ciega, que quiere decir que la justicia se administra y se ejerce sin tener en cuenta este tipo de condiciones desde una perspectiva crítica, más bien lo que nosotras y nosotros hacemos cuando nos enunciamos desde allí es más bien visibilizar que esas desigualdades existen y que estas herramientas extralegales nos permiten construir poder desde abajo para compensar o equilibrar de alguna manera esas desigualdades de facto que nos caracterizan, ¿no? Entonces, sabemos que no es suficiente acudir al aparato judicial, sino que ese aparato judicial tiene que estar acompañado de una serie de acciones por fuera del ámbito judicial y que se disputan en el plano político, en el plano de la opinión pública, en el plano comunicacional, que nos permite ejercer presión, que nos permite visibilizar y que nos permite, digamos, acumular apoyos, ¿no? Vemos vamos a ver ahora más adelante cómo las herramientas extralegales están orientadas principalmente a visibilizar. Muchas de estas violaciones de derechos humanos ocurren digamos, en la total invisibilidad, ¿no? Y solamente afectan o quienes tienen conciencia de lo que ocurre en esas situaciones son el círculo afectivo más cercano de las personas vinculadas a la situación. Entonces, estas herramientas extralegales lo que intentan es justamente ampliar ese espacio de impacto, de conocimiento y de información sobre la situación para generar indignación, condena social y sumar apoyos generalizados, masivos, que permitan, como decía hace un momento, incidir y presionar para que las autoridades encargadas de administrar el sistema de justicia en nuestro país o en cualquier otro país o también incluso del Poder Ejecutivo, quienes se encargan de tomar ciertas decisiones, sientan también esa presión colectiva surgida desde la condena y la indignación social.
¿Cuáles son entonces los tipos de herramientas extralegales con las que contamos? Bueno, en primer lugar, hay que aclarar que la clasificación que nosotras y nosotros vamos a compartir con ustedes no es una clasificación, por supuesto, exhaustiva ni acabada, ¿no? Se trata simplemente de algunos ejemplos que nosotros esperamos que sirvan como punto de partida para seguir creando y seguir generando nuevas estrategias que nos permitan fortalecer las luchas por los derechos humanos que venimos impulsando en este momento y las que impulsemos en el futuro, ¿no? Una vez hecha esta salvedad, podríamos agrupar las herramientas extralegales en los siguientes tipos de acciones. En primer lugar, unas orientadas a la documentación. Ya vamos a ver de qué se trata esto de la documentación. En segundo lugar, las acciones o herramientas extralegales dirigidas a todo el tema comunicacional. En tercer lugar, las herramientas extralegales relacionadas con los tipos de acciones de calle. En cuarto lugar, las de incidencia con actores o actoras claves en el ámbito político, artístico. Ya veremos que se trata, digamos, de todos los ámbitos que nos permitan generar un impacto en la opinión pública. Y por último, las estrategias o las herramientas de articulación y organización que también son fundamentales. Vamos entonces a ver algunos rasgos de cada una de estas acciones ya en el chat de hoy en la tarde, que les reitero que fue realmente un espacio muy emotivo, muy poderoso, de mucha creación y de mucho compromiso. Es lo que sentí, digamos, en ese proceso de intercambio, así que yo creo que hay ya una batería de herramientas muy poderosa y muy importante que además van a servir a cada una de las luchas con las que estuvimos trabajando el ejercicio del día de hoy, pero también pueden servir para cualquier otra lucha, ¿no? Pero ahora lo que yo voy a hacer es que voy a intentar explicar con unos rasgos muy generales cada una, digamos, de este tipo de acciones según la clasificación que les acabo de compartir. Y también voy a compartir con ustedes algunos ejemplos que seguramente ustedes también revisaron hoy en los links que les compartimos en la guía de las personas participantes, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por documentación, no? Bueno, documentar se refiere a registrar de manera sistemática y ordenada, en este caso concreto, para el tema que estamos trabajando en este curso, las violaciones de derechos humanos en las que estén involucrados los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa documentar eso? Incluso, aunque algunas personas decidan, algunas de las víctimas decidan no ejercer o interponer una acción judicial, ¿por qué es importante documentarlo? Es importante documentarlo porque en la medida en que nosotros podamos tener un registro sistemático, ordenado, sobre el comportamiento de los cuerpos policiales, eso nos va a permitir tener un diagnóstico propio, una fuente de información propia que nos permita caracterizar la actuación policial, identificar patrones de actuación por parte de la policía, y eso nos va a permitir a su vez, digamos, generar unos argumentos más profundos y un análisis más profundo sobre los cambios o transformaciones que es necesario empujar dentro del ejercicio de la función policial, ¿no? A eso apuntaba un poco el ejercicio en que les propusimos en el módulo 3, en el formulario que algunos y algunas de ustedes llenaron. Lamentablemente no logramos el nivel de participación suficiente porque me hubiera gustado mucho en esta videoclase poder hacerles una devolución de los resultados de ese ejercicio, pero solamente logramos 7 casos registrados a partir de ese formulario, lo que digamos que no nos da muchos elementos para devolver el ejercicio, pero ¿cuál es la idea? Que si nosotros pudiéramos tener un registro colectivo de
actuaciones policiales que sean violatorias de derechos humanos y que cada una y cada uno de nosotros nos encarguemos de registrarla, digamos, garantizando la mayor veracidad en los datos que estamos consignando, podríamos incluso generar informes o procesos de análisis del comportamiento de las fuerzas policiales en nuestro país, incluso, digamos, en diferentes partes del país, ¿no? Eso es una iniciativa que no es que se nos ocurrió a nosotros ni a nosotras, sino que es una iniciativa que ya viene ocurriendo en otros países de América Latina y plataformas como la de la Comisión Provincial para la Memoria de Argentina, que si ustedes se meten en la página van a identificar que tiene dentro de su página, tiene una pestaña en la que las personas se pueden ingresar y generar el registro de casos de violencia o de abuso policial. De la misma manera, hay una organización colombiana que se llama temblores.org que también tiene habilitado un registro y que ha permitido, digamos, en todo este proceso tan interesante que está ocurriendo en este momento en Colombia de levantamientos populares, de movilización popular después de lo que ustedes saben que ha caracterizado la realidad colombiana de una violencia política muy fuerte. Bueno, esta organización ha habilitado también en su página una opción para poder cargar casos de abuso, de violencia policial, y eso les ha permitido generar unos informes realizados además gracias al aporte colectivo de diferentes activistas que, digamos, van registrando lo que ocurre con la policía, lo que se convierte en un mecanismo de contraloría social hacia la policía y al mismo tiempo en una fuente de información que permite visibilizar y denunciar los abusos policiales, ¿no? Entonces, bueno, de allí la importancia de la documentación. Y quisiera también compartir con ustedes esa documentación, digamos, permite generar informes, permite generar, o sea, y además informes desde la voz de las víctimas, permite generar, como les decía yo, unos argumentos más profundos para la evaluación y el análisis de la actuación policial y también ojalá nos permita registrar los avances en el proceso de transformación cuando nosotras y nosotros logremos que se retome el proceso de reforma policial y el camino trazado por el comandante Chávez en el Plan de la Patria sobre la transformación del sistema de administración de justicia todo en nuestro país. Pero bueno, un ejemplo, además de los que les acabo de mencionar sobre el tema de documentación, está en el caso de las madres de Soacha. Es uno de los links que yo les pasé, las madres de Soacha, para quienes no conocen el caso. Es un grupo de mujeres quienes perdieron a sus hijos como consecuencia de los mal llamados falsos positivos. ¿A qué se refiere esto de falsos positivos? Durante del 2000 al 2018 se implementó en Colombia una política de Estado dirigida a reclutar a jóvenes de un sector popular que queda en el área periurbana de Bogotá, en Soacha. Es un municipio que está muy cerca de Bogotá, que digamos, es de gente de clase popular. A esos jóvenes los reclutó el ejército con propuestas de trabajo engañosas, se los llevaron a otras zonas rurales del país y allí los asesinaban y los presentaban como guerrilleros o paramilitares muertos en combate. A partir de esas bajas que registraba el ejército como logros en el combate de la insurgencia o del paramilitarismo en Colombia, los militares lograban ascensos, permisos, días de vacaciones, ¿no? Y, digamos, se demostró que era una práctica sistemática y generalizada que afectó durante esos años a más de 5.700 jóvenes pobres en Colombia, ¿no? Y la mayoría de ellos pertenecientes a este municipio de Soacha, que como les digo es un municipio aledaño a
a Bogotá, ¿no? Esas mujeres que empiezan a identificar que allí hay un patrón de actuación y se organizan y empiezan a denunciar toda esta práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército colombiano, empieza a documentar, ¿no? Hacen un ejercicio de documentación y generan 4 informes em, en el que vinculan además la responsabilidad de altos mandos militares colombianos en la implementación de esta terrible política de Estado, ¿no? Algunos de esos informes se llaman ¿Qué futuro nos espera? Ni descuidos ni manzanas podridas, eso haciendo referencia a que cuando empieza a destaparse la política de Estado orientada hacia la ejecución extrajudicial de estos muchachos pobres, los mandos militares lo primero que dijeron era que era un hecho aislado, que eso no representaba la política del Estado colombiano, hasta que la sistematicidad demostró que efectivamente se trataba de una política de Estado. Y el otro informe es Y volvemos a cantar con los aires de la paz y el anhelo de justicia. Estos informes están en la página del Movice, que es el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia. Está el link en la guía del participante por si alguien quiere revisar, y además es un excelente ejemplo de procesos de documentación que son una herramienta extralegal que acompañan los procesos de exigibilidad judicial, pero que además generan, como ya lo decía yo más un poco antes, la indignación y la condena social, y además permite que más y más gente conozca lo que pasó y lo condene. Ok, vamos con el siguiente grupo de acciones, son las acciones comunicacionales. Digamos que esas son como unas acciones, son como tal vez las más conocidas, son además también unas de las acciones que más implementan y son importantísimas. Em, ¿Por qué? Porque hay acciones que no necesariamente son comunicacionales, pero como por ejemplo los informes, ¿no? O por ejemplo un mural, pero si eso no logramos comunicarlo de manera efectiva, finalmente no logramos el objetivo, que es ampliar nuestro círculo, ¿no? O sea, nosotros con las herramientas extralegales necesitamos poder llegar a una mayor cantidad de gente que se indigne con lo que está pasando y que se sume a luchar con nosotras y con nosotros. Entonces, por eso la herramienta comunicacional es una de las más importantes. Yo creo que bueno, que nosotras y nosotros tenemos en este curso un ejemplo maravilloso de lo que ha sido una muy buena estrategia comunicacional, como lo ha hecho el Comité por la Libertad de Argenis y Alfredo. Yo quiero además decir que ese comité ha logrado un nivel de consistencia en su discurso, un nivel, digamos, de movilización y de articulación y de apoyos que en muy poco tiempo ha logrado generar, digamos, una gran visibilidad del caso, y creo que son un ejemplo maravilloso de un trabajo comunicacional por la defensa, por la denuncia de violación de derechos humanos, que viene haciendo de una manera, digamos, muy comprometida y muy consistente, ¿no? Como les decía, bueno, la acción comunicacional es una acción en sí misma, pero también es un medio para dar a conocer otros tipos de acciones que se impulsan, ¿no? ¿Cuáles o qué tipos de acciones comunicacionales podemos encontrar allí? Bueno, están todas las que tienen que ver con los medios masivos de información. Esas, digamos, antes de las redes sociales tenían una mayor importancia porque, bueno, eran casi la única posibilidad de que alguien mucho más lejano de nuestro círculo cercano pudiera enterarse de lo que ocurre. Sigue siendo todavía muy importante porque tiene un nivel de alcance amplio. Y qué es lo que normalmente se hace a través de los medios de comunicación tradicionales o masivos. Bueno, enviar notas de prensa siempre que se hace una acción, entonces se envía una nota de prensa, se visita a los medios o se intenta hacer un contacto con algún periodista de ese medio para lograr que cubra alguna de las actividades que vamos a realizar, o para que realice una entrevista a algunos de los voceros de la lucha, o para que asista a alguna rueda de prensa
prensa que estemos haciendo relacionada con el tema, ¿no? Además de los medios masivos de comunicación y más tradicionales, están en nuestro país los medios alternativos y comunitarios que también tienen un alcance importante y que además, sobre todo, nos permite llegar a quienes nos posicionamos desde la izquierda, a un sector al que nos interesa hablarle y al que nos interesa decirle, nosotros estamos luchando, estamos denunciando esto, pero estamos haciéndolo también desde la consistencia de lo que históricamente hemos defendido y de lo que históricamente, digamos, nos constituye en nuestra militancia, ¿no? Entonces, ese espacio también es muy importante por el lugar de enunciación política en el que nos coloca, ¿no? Ahí encontramos medios muy valiosos como Tatuí TV. Tatuí TV es un medio, digamos, que nosotros agradecemos toda la solidaridad que ha hecho por cubrir las luchas desde el movimiento popular y las luchas por la denuncia y exigibilidad de derechos humanos, ¿no? Está también Alba TV, que viene haciendo también un trabajo muy importante, La Tabla, y bueno, seguramente se me quedan algunos otros, pero por nombrar algunos. Por supuesto, las redes sociales son un mecanismo importantísimo, ¿no? Es un ejemplo de cómo podemos utilizar de manera contrahegemónica unos medios que seguramente fueron concebidos para la alienación y fueron concebidos para el embrutecimiento, pero cómo desde el movimiento popular y desde las fuerzas políticas de izquierda podemos apropiarnos de esas herramientas para convertirlos en estrategias de lucha también de nuestros objetivos políticos, ¿no? En las redes sociales es muy importante todo lo que tiene que ver con fotografías, textos, videos, comunicados, lanzar campañas, digamos, realmente a partir de las redes sociales, y creo que ustedes pues lo saben perfectamente, se ha logrado viralizar algunas situaciones que han permitido cambios importantes en temas de violación de derechos humanos. A esto me refiero. Me voy a referir un poco más adelante, con todo el caso, por ejemplo, de Las Vidas Negras Importan. El movimiento de Las Vidas Negras Importan en Estados Unidos ocurrió a partir de unos videos que se lograron viralizar a través de las redes sociales y que permitieron que el hecho de que la gente viera la manera en que asesinaron frente a las cámaras y frente a todo el mundo a una persona que estaba completamente desarmada, digamos, generara la condena y la indignación y permitiera, digamos, una respuesta social masiva que condenara ese proceso, ¿no? También en Nigeria ocurrió algo parecido hace poco, dos jóvenes que fueron asesinados por la espalda por la policía y fue un proceso que fue grabado con un teléfono, que por supuesto se viralizó y generó unas protestas masivas en contra del SARS, que es el nombre del cuerpo policial, que es como un cuerpo policial de élite, acusado y muy cuestionado por excesos en el ejercicio de su función, ¿no? Entonces, bueno, digamos, estos son ejemplos de cómo a partir de las estrategias comunicacionales se logran, bueno, unos impactos muy importantes para llegar a un gran número de personas y lograr, pues, que se sumen a nuestra lucha. Dentro de las estrategias comunicacionales también están, por supuesto, todos los comunicados, las cartas públicas, con adhesión de personas aliadas, las campañas, los foros, los conversatorios. Ok. Yo quisiera compartir con ustedes unas frases justamente, digamos, de algunas de las personas que pertenecen al movimiento de Las Vidas Negras Importan, haciendo, digamos, como una reflexión sobre la importancia que han tenido los videos y toda, digamos, el esfuerzo por documentar y por registrar visualmente algo que no es nuevo, ¿no? Digamos, la represión policial racista en Estados Unidos es un hecho histórico. Y entonces, ¿qué ha cambiado?
¿no? Le preguntaban a uno de los miembros de este movimiento, le dicen, bueno, ¿qué ha cambiado? Porque eso ha sido así siempre. Y él responde lo siguiente. Esa ha sido la verdadera transición de las personas negras que dependían de atraer la mirada de los principales medios de comunicación. Ahora ya no necesitan a ese intermediario para crear sus propios medios de comunicación. En el pasado, los blancos a menudo expresaban su opinión con frases como, esa persona no era un ángel, pero el tono actual es completamente diferente. A pesar de que Floyd fue arrestado bajo la acusación de usar un billete falso, la gente suele decir, ¿sabe qué? Estamos en medio de una pandemia. Probablemente haría lo mismo. Estos videos definitivamente provocan que personas que podían haber negado la opresión actual de los afroamericanos ya no puedan hacerlo. Los afroamericanos lo confirman. Por fin no tendremos que llevar toda esta lucha por nuestra cuenta. Eso es, ¿no? Es cómo a partir de un video, algo que a las personas que están en sectores incluidos o que no son negros o que no son pobres o que no están en el barrio y que por lo tanto no se sienten interpelados por lo que pasa allá, a través de un video que demuestra y que les hace más cercana la opresión y que ya les hace imposible mirar a otro lado, permite generar un consenso mayoritario sobre que esa injusticia existe y eso permite ganar apoyos para transformarlo, ¿no? Una de las frases que ellos planteaban es, para movilizar el cambio contra una injusticia dada, primero debe haber un consenso mayoritario de que esa injusticia existe. Y yo creo que esto es muy importante y lo resalto porque desde Surgentes vivimos un poco eso que mencionaba este compañero con relación a cómo los blancos miran de lejos el tema de la violencia policial hasta que un video les explotó en la cara la realidad, ¿no? Es lo mismo que pasa con las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes pobres de nuestros barrios. En Colombia hay un escándalo porque en más de 8 años se asesinaron de manera injusta 5.700 jóvenes. En Venezuela solamente en el año 2018 tuvimos más de 5.000 en un solo año, 5.000 personas muertas en resistencia en la autoridad. Y cuando salimos a denunciar que esto no podía estar sucediendo en un país en el que nos asumimos que estamos dando una lucha contra el imperio y además en un país en el que asumimos que estamos construyendo una revolución para transformar todas las estructuras injustas y excluyentes históricas que han pesado sobre nosotros, eh, digamos, hubo gente desde nuestras propias filas que prefirió mirar hacia otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo es tan importante generar este tipo de estrategias para que la injusticia ya no pueda ser invisible y para que más y más gente, aunque esa injusticia no les toque directamente, se sientan interpelados a sumarse a esa lucha para la transformación? Van a encontrar ustedes en la presentación que yo les estoy adjuntando a esta videoclase algunas infografías que realizaron las madres de Soacha, visibilizando los rostros y las responsabilidades de los altos militares del ejército colombiano en la muerte de sus hijos. Y también algunas publicaciones que han hecho las madres de la Plaza de Mayo también para visibilizar lo que fue la violencia institucional que vivieron durante la dictadura. Bueno, con las estrategias de calle, ¿cuáles son? Bien, creo que están realmente muy conocidas y fáciles de identificar por todas y todos, porque con seguridad todos quienes estamos haciendo este curso las hemos implementado de muchas maneras. Hoy algunos compañeros comentaban cómo se habían encadenado
o quienes hemos participado en las concentraciones por el Comité por la Libertad de Argenis y Alfredo, quienes hemos acompañado la marcha campesina, o no. Así que todos tenemos bastante experiencia. Yo les reitero que no es que estamos diciendo nada nuevo con esto, simplemente hacemos un pequeño ejercicio de sistematización como punto de partida para seguir creando nuevas estrategias. En todo caso, les comparto pues como estrategias de calle las concentraciones frente a instituciones, preferiblemente aquellas vinculadas con el caso, marchas, juicios populares. Esos juicios populares son una estrategia, digamos, que si tiene un buen proceso de planificación y de convocatoria puede ser simbólicamente muy importante, ¿no? Se trata, digamos, de montar realmente un juicio, una lógica de tribunal popular que juzgue graves violaciones de derechos humanos, que por supuesto tiene solamente un carácter simbólico, pero que digamos que puede generar realmente el efecto que queremos de visibilizar las violaciones y de generar apoyos y solidaridades en torno a luchas concretas, ¿no? Pintas, huelgas de hambre, cierres de calle, son algunos tipos de estas acciones. Es importante, claro, estas acciones todos sabemos que también son las que pueden generar un mayor nivel de confrontación con los cuerpos de seguridad del Estado y por lo tanto deben ser acciones que se planifiquen de manera muy responsable, eh, porque, bueno, efectivamente pueden tener un mayor nivel de confrontación porque están en la calle, porque pueden generar, digamos, cierres de calle o tomas de espacios específicos. Entonces, bueno, es ahí muy importante todo el proceso de coordinación y de planificación que se realice para lograr los objetivos. También hay otra serie de actividades que son, o de acciones, que son las acciones culturales y artísticas, ¿no? O sea, ahí ustedes van a ver en los casos de, por ejemplo, em, la compañera Salá de Argentina, en donde, por ejemplo, varios artistas compusieron canciones o conciertos, todo el tema de los murales, que es también muy poderoso y muy potente, celebraciones ecuménicas, celebraciones religiosas, digamos, nuestro pueblo es un pueblo muy religioso y ese tipo de celebraciones, digamos, también convocan y generan, digamos, adhesión en grandes sectores de nuestra sociedad, así que también puede ser una estrategia muy interesante. Películas, documentales, en la presentación ustedes van a encontrar dos documentales que les estamos sugiriendo. Uno es Ni un pibe menos, es un documental realizado por un movimiento popular de Argentina que se llama La Poderosa, que también están ahí en el link. La Poderosa es una experiencia muy, muy interesante que les recomendamos que ustedes revisen. Y tiene un documental de un niño que fue asesinado por la policía en una villa en Argentina, en Buenos Aires, y, y que a raíz, digamos, de la indignación que generó el asesinato de este niño, pues se generó también todo un movimiento popular digamos, para la transformación de los cuerpos policiales y que ha ido derivando en otra serie de acciones muy interesantes de construcción de poder desde abajo, ¿no? Y está también un documental que se llama Todos son mis hijos. Es un documental que está disponible en YouTube de manera libre, que es un documental sobre las madres de la Plaza de Mayo, por si alguna o alguno está interesado en revisarlo. Y hay una serie que lamentablemente está en una plataforma que no es de acceso público y fácil, ¿no? Pero en todo caso, quienes puedan acceder a ella, que está en la plataforma Netflix y pudieran revisarla, también vale la pena. Se llama Así nos ven. Es es una serie de 4 capítulos, creo, y es basada en un hecho real de unos niños negros pobres en Estados Unidos que son detenidos
y bueno, no se las voy a contar, pero en todo caso está muy relacionada con el tema que estamos trabajando y que además evidencia el racismo y el clasismo de las fuerzas policiales y por supuesto también del sistema de administración de justicia y también la importancia de que todas y todos contemos con herramientas como las que hemos discutido en este curso para defendernos frente a ese clasismo y racismo tanto del sistema de administración de justicia como de la actuación de los cuerpos policiales. Y bueno, quisiera también contar bueno, que hubo un mural que hicieron las madres de Soacha. Ellas iniciaron una campaña que se llama ¿Quién dio la orden? ¿No? Que es maravillosa porque finalmente muchas veces ocurre que en este tipo de hechos, que son una política sistemática, terminan deteniendo y enjuiciando a los mandos medios o mandos operativos y las grandes estructuras, digamos, de mandos reales de los cuerpos de seguridad no son tocados, ¿no? Entonces era una campaña que orientaba, digamos, a visibilizar a los mandos para que cayeran los poderosos, digamos, ¿no? Y no solamente los que ejecutaron materialmente el hecho, sino también los que lo concibieron y dieron la orden. Bueno, pasó una cosa maravillosa y es que hicieron unos murales, yo les estoy poniendo una foto de uno de esos murales, y llegó el ejército a tapar el mural. El mural, digamos, visibilizaba la cara de los militares a quienes las madres de Soacha acusan como responsables de las ejecuciones extrajudiciales de sus hijos, con el número de 5.763 jóvenes asesinados del 2000 al 2010. Corrijo que había dicho al inicio 2008, era de 2000 a 2010, 5.700 jóvenes asesinados en 10 años. Y llegó el ejército y prohibió que se pudiera hacer el mural, le puso pintura blanca encima y lo tapó. Pero lo que generó el ejército con esa acción fue una viralización del mural. Entonces, ese mural que ellos taparon terminó reproduciéndose en diferentes partes del país por diferentes organizaciones de derechos humanos, a las que en muchos casos nuevamente el ejército iba y repetía la lógica de taparlo con pintura blanca, pero digamos, cada acción que hacían por tapar el mural generaba una mayor noticia, ¿no? Entonces miren cómo muchas veces la reacción de las instituciones por callar o por tapar la denuncia de alguna lucha de manera concreta termina convirtiéndose en un efecto favorable, digamos, para visibilizar la lucha, ¿no? Igual pasó en otro lugar en Argentina, también unos muchachos haciendo un mural por violencia policial fueron detenidos y lograron que finalmente el mural fuera más difundido, ¿no? Eh, Otro elemento muy importante, incidencia con actores claves. Yo aquí quisiera, digamos, decir que pese a, bueno, a las debilidades que todos y todas conocemos que en este momento atraviesa la institucionalidad pública en nuestro país, y bueno, y también las críticas legítimas que podemos tener con el accionar de algunos compañeros o compañeras que están en esas instituciones, también responsablemente nosotros tenemos que decir que también en esas instituciones hay algunas compañeras y algunos compañeros que siguen estando allí de manera comprometida con las luchas históricas que nos han convocado en este proceso político y que desde muchas dificultades siguen haciendo esfuerzos por apoyar
esas luchas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante, digamos, como poder eh, resaltar los esfuerzos. Es verdad que son pocos, es verdad que es excepcional, lamentablemente, en este momento, pero sí también es nuestro deber reconocer y resaltar. Nosotros tenemos personas que han sido aliadas de luchas por los derechos humanos en la Defensoría del Pueblo, personas que han sido aliadas y que además han apoyado casos concretos en el caso del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, y creemos que también es importante visibilizarlo y saber que esas alianzas y esas articulaciones o esa incidencia que se pueda hacer con esos compañeros y compañeras allí, también debe realizarse para poder empujar luchas y, por supuesto, para que no sea una solución, digamos, eh, en lógica personal, porque es mi pana, porque es mi amigo, sino empujar que eso que estos compañeros y compañeras logran hacer con mucho esfuerzo, ojalá se convierta en una política y en una transformación institucional tan necesaria, ¿no? Sobre todo en esos organismos que tienen unas competencias tan importantes en estos temas que estamos discutiendo, ¿no? Pero bueno, es importante la incidencia con actores claves, tanto de instituciones como actores políticos que puedan tener algún tipo de incidencia en los casos. Eso siempre es, digamos, una herramienta a la que hay que acudir, por supuesto, sin abdicar de nuestros principios y de nuestra consistencia política. Eso, por supuesto, que para nada está en discusión, pero las incidencias que se puedan hacer dentro de la institucionalidad también son eh, herramientas necesarias y valiosas para empujar las luchas. Y además de estos actores políticos o institucionales, también hay personas con ascendencia en la opinión pública que es muy importante tocar, ¿no? Veíamos, por ejemplo, si ustedes revisaron el documental de los Cañizos, vieron cómo, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, que para nada era un tipo progre, pero que, digamos, a partir de conocer la lucha de los Cañizos, mientras Carlos Andrés Pérez estaba por allá en una reunión en España, básicamente lo escrachó y le dijo, mira, o sea, ¿qué pasa allá en el campo, en Venezuela, que están metiéndose con estos campesinos, ¿no? Y eso facilitó que luego se adoptaran una serie de medidas, ¿no? O sea, yo creo que menciono esto porque creo que es importante, digamos, ser bastante heterodoxos en la posibilidad de concebir y ejecutar medidas extralegales para la denuncia y exigibilidad de los derechos, por supuesto, repito, desde la consistencia política, desde la que nos posicionamos, pero sí, con disposición a la creatividad y a la heterodoxia, ¿no? Eh, y bueno, por último, las articulaciones y alianzas. Yo creo que eso es un factor fundamental. Digamos, necesitamos cada vez sumar más y sumar más. Y por eso es importante informar sobre el caso, solicitar solidaridad a organizaciones y movimientos sociales, sindicatos, consejos comunales, comunas, con quienes tengamos identidad política y sintamos pues que va a ser un apoyo que va a fortalecer la lucha, y crear esos espacios de articulación y de voluntades favorables al caso siempre va a ser algo muy importante, ¿no? Quisiera decir es a partir del reconocimiento mutuo. Quiero compartir esta frasecita que está en la Comisión Provincial por la Memoria Argentina, que me parece que resume muy bien el tema de las articulaciones, ¿no? Es a partir del reconocimiento mutuo y la unidad de los afectados que es indispensable coordinar acciones desde todos los sectores populares y orientar demandas al Estado, que deben no solo garantizar el castigo de los culpables y la reparación del daño ocasionado, sino modificar las políticas de gobierno, que son las responsables de generar estas violencias. Y es
con lo que quisiera concluir esta clase. No es una lucha solo por un caso en concreto. ¿Es la lucha por el caso? Claro que sí, es el caso, pero no es solo el caso. Es una lucha por la transformación profunda de las condiciones que posibilitaron que esos casos ocurran. Solo quienes nos indignamos, como ustedes se indignan, como nosotros y nosotras nos indignamos ante nuestra realidad, que podemos reconocer las injusticias en el sistema establecido, es que podemos iniciar procesos para su transformación. Esa es la invitación que hacemos a ustedes. Este curso de abuso, qué podemos hacer en contra del abuso policial que estamos concluyendo el día de hoy, también fue una herramienta extralegal. También fue el mecanismo que nosotros encontramos para sumar voluntades a transformar la política de seguridad que tenemos en este momento en nuestro país y que busca que podamos retomar el camino que trazó el comandante Chávez, que retomemos la reforma policial y que tengamos derecho a contar con una policía acorde con la democracia socialista a la que le apostamos. Muchas gracias y espero que este espacio de encuentro sea el primero de muchos en que nos sigamos encontrando en las luchas. Muchas gracias.